La Virgen de Fátima, formalmente Nuestra Señora del Rosario de Fátima, es una advocación con que se venera en el catolicismo a la Virgen María. En la misma línea que otras apariciones marianas, tuvo su origen en los testimonios de tres niños pastores, llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en la Cova da Iria, Fátima, en Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. A partir de entonces, esta advocación mariana extendió su fama más allá de sus límites locales, llegando a todo el mundo. Se atribuyeron a los mensajes de la aparición componentes proféticos y escatológicos, en particular con respecto a una posible nueva guerra mundial. Sus seguidores han interpretado que el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue su confirmación, a la conversión de la Rusia soviética y al intento de asesinato de Juan Pablo II. Su principal lugar de culto es el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ubicado en la ciudad del mismo nombre en el municipio de Ourén. Considerado uno de los centros de la fe católica más importantes del mundo, el santuario de Fátima, edificado en el lugar de las apariciones, recibió 7,3 millones de peregrinos en el año 2011 según el testimonio de sus protagonistas. En el año 1916, tres niños pastores, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos, Jacinta y Francisco Marto, de 6 y 9 años respectivamente, habían experimentado, en tres ocasiones distintas durante la primavera y el verano de 1916, una presencia angelical. Mientras pastoreaban sus ovejas, 2 veces en la cueva Loca do Cabeco, en Balinos, y otra en el Pozo del Arneiro, en casa de Lucía, en Aljustrel. Este ángel de Portugal, o ángel de la paz, tal como ellos lo llamaron, les había enseñado a rezar para pedir por la conversión de los pecadores. Les había aconsejado cómo practicar el sacrificio cotidiano y la adoración a Dios a través de la Eucaristía. En su narración, los niños lo consideraron como una preparación para las visitas de la Virgen María que iban a tener lugar posteriormente, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Segundo periodo, apariciones de la Virgen María, 1917. De mayo a septiembre, los tres pastorcitos de Fátima, Lucía dos Santos y sus primos, Francisco Marto y Jacinta Marto. El domingo 13 de mayo de 1917, los tres niños fueron a pastorear sus ovejas como de costumbre, a un lugar conocido como Cova da Iria, cerca de su pueblo natal de Fátima, en Portugal. Lucía describió haber visto, sobre una encina, a una mujer más brillante que el sol, 5, vestida de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos, que les pidió que retornaran el mismo día y a la misma hora durante 6 meses consecutivos, encomendándoles el rezo del rosario. Francisco declaró no escuchar ni hablar con la señora, sino solo verla. Asombrados, corrieron de regreso a su pueblo y lo anunciaron a todos, encontrándose con la previsible incredulidad de sus vecinos, incluyendo los padres de Lucía. En cambio, los padres de Jacinta y Francisco les creyeron. Balinos, donde la Virgen de Fátima también apareció a los pastorcitos. Los niños anunciaron más apariciones, el día 13 de los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición, en junio, declararon que se les había anunciado la muerte de Jacinta y Francisco. A causa de la mortífera epidemia de gripe conocida como gripe española, que asoló Europa y América, Francisco y Jacinta Marto cayeron enfermos en diciembre de 1918.
Francisco no se recuperó y murió el 4 de abril de 1919. Jacinta mejoró algo su salud, pero al poco tiempo sufrió una pleuritis purulenta y fue internada en el hospital de Vila Nova de Ourem en el verano de 1919. Trasladada a Lisboa, murió el 20 de febrero de 1920. Iglesia parroquial de Fátima. En los mensajes que los niños transmitían, la Virgen exhortaba al arrepentimiento, a la conversión y a la práctica de la oración y la penitencia como camino de reparación por los pecados de la humanidad. Paulatinamente, los niños experimentaron una transformación profunda, basada en la práctica de la oración y de ejercicios de piedad. Como forma de disciplinarse, los niños comenzaron a llevar cordones apretados alrededor de la cintura y a realizar distintas obras de penitencia o mortificación. Algunos de los mensajes transmitidos por los niños presagiaban guerras y calamidades en el mundo. Según el relato de Lucía, el 13 de julio de 1917, les fue confiado a los niños el llamado secreto de Fátima, dado a conocer por la Santa Sede durante el pontificado de Juan Pablo II. Después del relato de la tercera aparición, que incluyó la revelación del secreto de Fátima, los niños fueron secuestrados por mandato del alcalde de Vila Nova de Ourem y sometidos a castigos físicos con el objetivo de que revelaran el contenido de ese mensaje. En posteriores retornos, los niños fueron seguidos por miles de personas que se concentraban en el lugar. Entre las recomendaciones, según los testimonios de los niños, la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del Santo Rosario para la conversión de los pecadores y del mundo entero. La Virgen María también habría pedido la construcción de una capilla en el lugar, capilla que fue el germen del actual santuario de Fátima. 13 de octubre de 1917. Artículo principal. Milagro del Sol. Fotografía de la Cova da Iria durante el llamado Milagro del Sol, ocurrido el 13 de octubre de 1917. Según los escritos de Lucía, la última aparición de la Virgen a los tres pastorcitos tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, día en que se produjo el llamado Milagro del Sol, presenciado por 70.000 personas, entre ellos algunos periodistas y personalidades públicas de la época. El periodista Avelino de Almeida, del diario O Século, escribió en este periódico el acontecimiento. 15 días después, el periodista Avelino de Almeida ratificó su testimonio en la revista Ilustracao portuguesa y dijo: "Yo lo he visto, yo lo he visto". Tercer periodo. Cronología posterior. Los hechos que tuvieron lugar en Fátima luego de 1917 pueden resumirse en la cronología siguiente. 28 de abril de 1919. Se inicia la construcción de la Capilla de las Apariciones. 13 de octubre de 1921. Se permite por primera vez celebrar la Santa Misa. 13 de octubre de 1930. El obispo de Leiria declara dignas de fe las apariciones y autoriza el culto de Nuestra Señora de Fátima. 13 de mayo de 1931. Primera consagración de Portugal al Inmaculado Corazón de María, hecha por el episcopado portugués, siguiendo el mensaje de Fátima. El 31 de octubre de 1942 el Papa Pío XII consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María. 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII, hablando en portugués por la radio, consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María, haciendo mención velada de Rusia, según pedido por Nuestra Señora.
Coronación canónica de la imagen de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 1946. 13 de mayo de 1946, la imagen original de la Virgen de Fátima, ubicada en la Capilla de las Apariciones, es coronada por el cardenal Masella, legado pontificio de Pío XIII. La corona fue ofrecida por las mujeres portuguesas en agradecimiento por haber librado a Portugal de la Segunda Guerra Mundial y tiene incrustada una de las balas que alcanzaron a Juan Pablo II en el atentado de 1981. 13 de mayo de 1967, el Papa Pablo VI viaja a Fátima en el 50 grados aniversario de la primera aparición para pedir la paz del mundo y la unidad de la Iglesia. 12 y 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II viaja a Fátima como peregrino para agradecer el haber sobrevivido al atentado sufrido exactamente un año antes en la plaza de San Pedro y consagra la Iglesia, los hombres y los pueblos al Inmaculado Corazón de María, haciendo veladamente mención de Rusia. 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II consagra, una vez más, el mundo al Inmaculado Corazón de María, en unión con todos los obispos del mundo que previamente habían sido notificados para que se uniesen con su santidad en esta consagración, en la plaza de San Pedro, delante de la imagen de la Virgen. Más tarde, Lucía asegura que esta consagración satisface la petición hecha por la Virgen. Los días 12 y 13 de mayo de 1991, el Papa Juan Pablo II vuelve a Fátima por segunda vez como peregrino, en el 10º aniversario de su atentado. El 13 de mayo de 2000, Juan Pablo II, en su tercera visita a Fátima y ante una multitud de peregrinos, beatifica a Francisco y a Jacinta y revela la tercera parte del secreto de Fátima. El Papa insiste en la importancia de los mensajes y en la santidad de los niños. Los presenta como ejemplo de oración, amor y penitencia. Los días 12 y 13 de mayo de 2017, el Papa Francisco visitó Fátima para celebrar el 100 aniversario de la primera aparición y para pedir por la paz del mundo. Compartamos la palabra, Seria te gran apoyo, sus comentarios y la suscripción para nuestro canal. Desde ya Seria con gran gratitud y aprecio. En esa visita fueron canonizados dos de los videntes, Francisco y Jacinta Marto. Análisis crítico del Milagro del Sol. Copia fotostática de la página 353 del semanario, del 29 de octubre de 1917, que presenta un artículo titulado Carta a alguien que pide un testimonio fuera de sospecha, ilustrado por fotografías de la multitud contemplando el llamado Milagro del Sol, el día 13 de octubre de ese año. Avelino de Almeida, periodista portugués ateo, uno de los más importantes de su tiempo, que escribía relató el suceso así: la hora antigua es la que vale para esta muchedumbre, que era, según cálculos desapasionados de personas cultas y completamente extrañas a influencias místicas, de 30 a 40.000 personas. La manifestación milagrosa, la señal visible está a punto de producirse, afirman muchos peregrinos. Y uno asiste a un espectáculo único e increíble para aquellos que no lo han presenciado. Desde lo alto de la carretera, donde se amontonan los carros y donde se hallan centenares de personas que no han tenido aliento para adentrarse en el barro, se ve a la inmensa multitud volverse hacia el sol, que está limpio de nubes, en pleno mediodía. El astro se asemeja a un disco de plata pálida y se le puede contemplar cara a cara sin ninguna molestia.
Parece un eclipse. Pero he ahí que se eleva un colosal clamor y oímos que los espectadores más próximos a nosotros exclaman: ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Maravilla! Ante admirados ojos de este pueblo, cuya actitud nos traslada a los tiempos bíblicos y que, presa de espanto, descubierta la cabeza, mira hacia el cielo azul, el sol ha temblado. Ha realizado unos movimientos bruscos nunca vistos, fuera de todas las leyes cósmicas, el sol ha danzado, según la expresión típica de los campesinos. Subido sobre el estribo del coche de Torres Novas, un anciano cuya estatura y fisonomía suave, y a la vez enérgica, recuerdas las de Paul, reza, vuelto hacia el sol y con grandes voces, el credo, desde el principio hasta el fin. Inmediatamente las gentes se preguntan unos a otros si han visto alguna cosa y qué es lo que han visto. La mayor parte confiesan que lo que han visto es el movimiento o la danza del sol. Otros afirman haber visto el rostro sonriente de la Virgen, o juran que el sol ha dado una vuelta sobre sí mismo, como si fuese una rueda de fuegos artificio que ha descendido hasta quemar la tierra con sus rayos. Alguien dice, en fin, que ha visto cómo cambiaba sucesivamente de color. Avelino de Almeida sobre el milagro del sol de Fátima, el investigador Joe Nickel señala: no es de extrañar, los milagros del sol han sido descritos en otras apariciones marianas 1990. Nickel también sugiere que los efectos de baile del sol, descritos por los testigos de Fátima, pueden deberse a efectos ópticos resultantes de la distorsión temporal de la retina causada por mirar fijamente una luz tan intensa. El profesor Auguste Messen del Instituto de Física de la Universidad Católica de Lovaina ha declarado que los milagros del sol no pueden ser tomados en serio y que las observaciones descritas fueron efectos ópticos causados tras mirar fijamente al sol demasiado tiempo. Mesassen sostiene que las imágenes que se generan en la retina tras mirar al sol por breves periodos de tiempo son la causa más probable de los efectos observados. También afirma Mesassen que los cambios de color reportados por los testigos fueron causados muy probablemente por la saturación de las células fotosensibles de la retina. Mesassen indica que los milagros del sol han sido descritos en muchos lugares donde peregrinos religiosos habían sido alentados a mirar fijamente al sol. A ese respecto, cita las apariciones en Alemania, 1949, como un ejemplo, donde observaciones similares a las de Fátima fueron presenciadas por más de 10.000 personas. Mientras Mesassen sugiere posibles explicaciones psicológicas o neurológicas de las apariciones, Mesassen señala: es imposible ofrecer ninguna evidencia directa a favor o en contra del origen sobrenatural de las apariciones. El Inmaculado Corazón de María y el Niño Jesús conforme su aparición a Sor Lucía, celda capilla en el Santuario de las Apariciones en Pontevedra. Las hipótesis de efectos ópticos encuentran oposición ya que no hay evidencia de que la gente en Fátima, incluso aquellos que esperaban un milagro, estuvieran mirando el sol antes de que Lucía hablara para que lo vieran. Tampoco se reportaron personas moviendo la cabeza para engañar su visión. Las personas se centraban en la encina, que era donde los niños decían que la visión aparecía. Esto guarda coherencia en el contexto del suceso, ya que algunos observadores informaron de otros fenómenos en visitas anteriores. Describían niebla luminosa y lluvia de pétalos blancos en los alrededores y por encima de ese árbol. Por otra parte, estos relatos contradicen también la hipótesis psicológica
Los espectadores no describieron tensión al acecho de algo aterrador, sino una espera para ver algo bello como en veces anteriores. Un factor en contra de la teoría de presión social es que personas a varias millas de distancia, sin influencia social o psicológica, ya que no esperaban nada, también vieron al sol danzar. Por su parte, Campbell, escribiendo en el 1989, postulaba que las nubes de polvo estratosférico cambiaron la apariencia solar el 13 de octubre, haciendo que fuera fácil de mirar y causando que pareciera de color amarillo, azul y violeta e incluso que pareciera que giraba. De acuerdo con esta hipótesis, se han descrito efectos similares en China en 1983. Además del milagro del sol, los videntes de Fátima indicaron que la aparición profetizó una gran señal en el cielo nocturno, que precedería a una segunda gran guerra. El 25 de enero de 1938 las luces brillantes de una aurora boreal aparecieron en todo el hemisferio norte, incluso en lugares tan al sur como el norte de África, las Bermudas y California. Fue el suceso más sorprendente de auroras boreales desde 1709. La gente en París y otras partes creyó que era un gran incendio y llamaron a los bomberos. Lucía, la única vidente con vida para entonces, indicó que este era el signo predicho y así lo informó a su superiora y al obispo por carta al día siguiente. Se le ha intentado vincular con que un mes más tarde, Hitler se apoderó de Austria y 8 meses. La Santísima Virgen María se manifestó a 3 niños campesinos fue el día 13 de mayo de 1917 que los 3 pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta vieron por primera vez a Nuestra Señora en Cova de Iria, en Fátima, Portugal. La Santísima Virgen aparecería a ellos 5 veces consecutivas, casi siempre el día 13 del mes, hasta octubre de aquel año. El mundo estaba sumergido en las incertezas y en el sufrimiento de la Primera Guerra Mundial, que todavía se complicaría al poco tiempo con la irrupción de la llamada gripe española, mucho peor, con la victoria de la Revolución Comunista en Rusia. Al mismo tiempo, la sociedad aceleraba su caída en la rampa de la crisis de la fe y de la moral hasta llegar al punto en que nos encontramos hoy. Nuestra Señora venía a traer palabras de esperanza, un llamado a la conversión y oración por la conversión de los pecadores. Sobre todo, venía a hacer la promesa de una gran victoria: por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El fallecimiento de la hermana Lucía en 2005, poco antes de la del Papa Juan Pablo II, nos recordó vivamente las apariciones de Fátima. Hasta el fin de su vida, a los 98 años, ella fue un testimonio vivo, y recordaba al mundo las palabras de la Santísima Virgen. El Papa que más se mostró vinculado a Nuestra Señora de Fátima, y que todavía nos recordaba el 13 de mayo de 1982. La invitación evangélica a la penitencia y a la conversión, expresada con las palabras de nuestra Madre, siguen siendo actuales. Incluso hoy, es más urgente. Las apariciones de Nuestra Señora en Fátima son consideradas como las más proféticas apariciones de los últimos tiempos. Dios hace preceder sus grandes intervenciones en la historia por numerosas y variadas señales en Fátima. La Santísima Virgen no se dirigió solamente a la generación de comienzos del siglo XX, sino, sobre todo, a las que vinieron después. Y a medida que las décadas fueron pasando y el segundo milenio fue agonizando entre aprensiones y tragedias, las palabras proféticas de la Madre de Dios se tornan más reales. Si este contenido te ayuda,
suscribirte al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Frecuentemente, se sirve de personas de virtud insigne para transmitir a los pueblos sus advertencias o predecir acontecimientos futuros. Así procedió el Padre Eterno en relación con la venida del Mesías, su Hijo unigénito. La magnitud de tal suceso, en torno al cual gira la historia de los hombres, exigía una larga y cuidadosa preparación. Así, fue anunciado durante muchos siglos por los profetas del Antiguo Testamento, de manera tal que, en el momento de nacer nuestro Señor Jesucristo, todo estaba maduro para su venida al mundo. Incluso entre los paganos, muchos esperaban algún acontecimiento que diese una solución a la crisis moral en que los hombres de entonces estaban inmersos. Es fácil, a la luz de esta regla, evaluar la importancia de las previsiones de Fátima, pues quien nos las anuncia no es un ángel, ni un gran santo, sino la propia Madre de Dios. Casi se podría decir que, cuanto más importante es el acontecimiento previsto, tanto mayor la grandeza de las señales que lo preceden, la autoridad de los profetas que lo anuncian, y el tiempo de espera. Ya en la época de las apariciones de Fátima, en los primeros años del siglo XX, los acontecimientos mundiales hacían entrever lo que sería la triste historia contemporánea. Por un lado, un progreso material casi ilimitado, parejo a una decadencia en las costumbres como nunca se vio antes. Por otro lado, guerras y convulsiones sociales de proporciones terribles. La Primera Guerra Mundial fue un ejemplo de esa realidad, ampliamente superada por la Segunda Guerra Mundial y por todo cuanto la siguió. A todos esos males, como madre solícita y afectuosa, María Santísima quiso poner remedio, evitando celos a sus hijos. Por eso descendió del cielo a fin de alertar a la humanidad de los riesgos que corría si continuase en las vías tortuosas del pecado. Vino, al mismo tiempo, a indicar los medios de salvación, el rezo del rosario, la práctica de los 5 primeros sábados, la devoción al Inmaculado Corazón de María. Transcurría la primavera de 1917. La Primera Guerra Mundial, la grande y sangrienta guerra de las naciones, hacía más de 3 años que extendía sus campos de batalla por casi toda la tierra. Sin embargo, en aquella luminosa mañana del domingo, 13 de mayo, las calamidades y horrores de la guerra parecían distantes para 3 pastorcitos. Se trataba de Lucía de Jesús dos Santos, la mayor, con 10 años, Francisco y Jacinta Marto, con 9 y 7 años, respectivamente. Después de asistir a misa en la iglesia de Alustre, caserío de la parroquia de Fátima, donde residían, salieron en dirección a la sierra y allí juntaron su pequeño rebaño de ovejas castañas y blancas. El tiempo había pasado sereno y entretenido. Los pastorcitos ya habían comido su merienda, compuesta de pan de centeno, queso y aceitunas. Habían rezado el rosario, junto a un pequeño olivo que el padre de Lucía había plantado por allí. Cerca del mediodía, subieron a una parte más elevada de la propiedad y comenzaron a jugar. Súbitamente, en medio de su inocente recreo, los 3 niños vieron como una claridad de relámpago que los sorprendió. Contemplaron el cielo, el horizonte, y después, se miraron entre sí. Cada uno vio al otro mudo y atónito. El horizonte estaba limpio y el cielo luminoso y sereno. ¿Qué habría pasado? Con redoblado susto, apresuraron el paso continuando el descenso. Sin embargo, apenas habían llegado al fondo de la alcoba, se pararon,
confusos y maravillados. Allí, a corta distancia, sobre una encina de 1 metro y poco de altura, se les aparecía la Madre de Dios. El vestido, más blanco que la propia nieve, parecía tejido de luz. Tenía las mangas relativamente estrechas y el cuello cerrado, llegando hasta los pies que, envueltos por una tenue nube, apenas se veían rozando la copa de la encina. La túnica era blanca, y un manto también blanco, con bordes de oro, del mismo largo que el vestido, le cubría casi todo el cuerpo. Tenía las manos puestas en actitud de oración, apoyadas en el pecho, y de la derecha pendía un lindo rosario de cuentas brillantes como perlas, con una pequeña cruz de vivísima luz plateada. Como único adorno, un fino collar de oro reluciente, colgando sobre el pecho y rematado casi a la altura de la cintura, por una pequeña esfera del mismo metal. Según las descripciones de la hermana Lucía, era una señora vestida toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Su semblante era de una belleza indescriptible, ni triste ni alegre, sino serio, tal vez con una suave expresión de ligera censura. ¿Cómo describir con detalle sus trazos? ¿De qué color eran los ojos y los cabellos de esa figura celestial? Lucía nunca lo supo decir con certeza. En esta primera aparición, Nuestra Señora pide a los 3 pastorcitos que vengan 6 meses seguidos, el día 13, a la misma hora. Y dice que incluso vendría en una 7ª ocasión. Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que os quiera enviar, en reparación por los pecados con que Él es ofendido y en súplica por la conversión de los pecadores. A la respuesta afirmativa de los niños, ella añadió: vais pues a tener mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo. Fue al pronunciar estas últimas palabras, la gracia de Dios, etc. Cuando abrió las manos por primera vez, comunicándonos una luz tan intensa, como el reflejo que de ellas procedía, que, penetrándonos en el pecho y en lo más íntimo del alma, hacía vernos a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que como nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso interior, también comunicado, caímos de rodillas y repetimos interiormente: «Oh, Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento». Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió: «Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra». Enseguida comenzó a elevarse serenamente, subiendo en dirección al naciente, hasta desaparecer en la inmensidad de la distancia. La luz que la circundaba iba abriendo un camino en la oscuridad de los astros, motivo por el cual alguna vez dijimos que vimos abrirse el cielo. La celestial mensajera había producido en los niños una deliciosa impresión de paz y de alegría radiante, de frescura y libertad. Les parecía que podrían volar como los pájaros. De cuando en cuando, el silencio en que habían caído era interrumpido por esta jubilosa exclamación de Jacinta: «¡Ay, qué señora tan bonita! ¡Ay, qué señora tan bonita!». En esta, como en las demás apariciones, la Virgen Santísima habló solo con Lucía, mientras que Jacinta solamente oía lo que ella decía. Francisco, sin embargo, no la oía, concentrando toda su atención en verla. El día señalado para la segunda aparición,
los videntes se encontraron en Cova de Iría, donde ya se aglomeraban cerca de 50 curiosos, entre hombres y mujeres. Inmediatamente antes de que Lucía hablase con la Virgen, algunos observaron que la luz del sol disminuyó, a pesar de que el cielo estaba despejado. La hermana Lucía describe así lo sucedido, después de rezar el rosario con Jacinta y Francisco, y las demás personas que estaban presentes, vimos de nuevo el reflejo de la luz que se aproximaba y, enseguida, a Nuestra Señora sobre la encina, igual que en la aparición de mayo. ¿Qué quiere vuestra merced de mí? Pregunté. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días, y que aprendáis a leer. Quería pedirle que nos llevara al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve. Pero tú te quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrace, le prometo la salvación, y serán amadas de Dios estas almas, como flores puestas por mí para adornar su trono. Al decir estas últimas palabras, abrió las manos y nos comunicó, por segunda vez, el reflejo de aquella luz tan intensa. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Francisco y Jacinta parecían estar en la parte que se elevaba hacia el cielo y yo en la que se esparcía por la tierra. Delante de la mano derecha de la Santísima Virgen había un corazón rodeado de espinas que parecían clavárseles por todas partes. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de los hombres, que pedía reparación. Poco a poco, esa visión se desvaneció ante los ojos maravillados de los tres pastorcitos. La señora, siempre resplandeciente de luz, comenzó entonces a elevarse del arbusto y, subiendo suavemente por el camino luminoso que su brillo incomparable parecía abrir en el firmamento, se retiró hacia el este, hasta desaparecer. Algunos que se encontraban más próximos notaron que los brotes de la copa de la encina estaban inclinados en la misma dirección apuntada por Lucía, como si las ropas de la señora, rozándolas al partir, las hubiesen arrastrado y doblado. Solo después de algunas horas volvieron a su posición normal. El público allí presente, aunque no hubiese visto a la Virgen, comprendió que acababa de pasar algo extraordinario y sobrenatural. Algunos comenzaron a arrancar ramitos y hojas de la copa de la encina, pero enseguida fueron advertidos por Lucía para que tomasen solo los de abajo, que la Santísima Virgen no había tocado. En el camino de vuelta a casa, todos iban rezando el rosario en alabanza de la augusta Señora que se había dignado descender del cielo hasta aquel perdido rincón de Portugal. Te invito a suscribirte al canal y encender la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo. Era un viernes el día en que se daría la tercera aparición de la Santísima Virgen. Lucía, que hasta la tarde del día anterior estaba resuelta a no ir a la cova de Iría, al aproximarse la hora en que debían partir, se sintió de repente impelida por una extraña fuerza, a la que no le era fácil resistir. Fue a buscar a sus primos, que se encontraban en el cuarto, de rodillas, llorando y rezando pues no querían ir sin Lucía. Los tres niños, entonces, se pusieron en camino. Quiero que vengáis el 13 del mes que viene, y que continuéis rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella los podrá socorrer.
Al llegar al lugar de las apariciones se sorprendieron con la multitud que había acudido, más de 2000 personas, para presenciar el extraordinario acontecimiento. Según el señor Marto, padre de Francisco y Jacinta, en el momento en que la Santísima Virgen apareció, una nubecita cenicienta flotó sobre la encina, el sol empalideció y una brisa fresca comenzó a soplar, aunque fuese pleno verano. Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, sobre todo cuando hagáis algún sacrificio, oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. María Santísima revela, entonces, a los 3 pastorcitos la primera parte del secreto de Fátima, la visión del infierno, la segunda parte del secreto, el anuncio del castigo y de los medios para evitarlo. La tercera parte del secreto permaneció desconocida hasta el 26 de junio de 2000. En esta fecha, fue divulgado por determinación de SS el Papa Juan Pablo II. Habiendo declarado que nada más necesitaba de Lucía, Nuestra Señora se elevó en dirección del naciente hasta desaparecer. Habiendo sido secuestrados y mantenidos 3 días bajo vigilancia por el administrador de Ourem, que a toda costa, y en vano, deseaba arrancarles el secreto confiado por la Virgen, los 3 videntes no pudieron comparecer a la cova de Iría el día 13 de agosto, cuando se daría la 4ª aparición de la Santísima Virgen. Según el testimonio de algunas de las numerosas personas que acudieron al lugar, poco después del mediodía se oyó un trueno, más o menos como las otras veces, al cual siguió el relámpago y, enseguida, todos comenzaron a notar una pequeña nube, muy leve, blanca y muy bonita, que sobrevoló unos minutos sobre la encina, subiendo después hacia el cielo y desapareciendo en el aire. Leamos ahora el relato de la hermana Lucía sobre la 4ª aparición de la Madre de Dios, andando con las ovejas, en compañía de Francisco y de su hermano Juan, en un lugar llamado Ballinos, y sintiendo que algo de sobrenatural se aproximaba y nos envolvía, sospechando que la Santísima Virgen nos fuese a aparecer, y teniendo pena de que Jacinta quedase sin verla, pedimos a su hermano Juan que la fuese a llamar. Mientras tanto, vi con Francisco el reflejo de la luz, a la que llamábamos relámpago y, llegada Jacinta un instante después, vimos a Nuestra Señora sobre una encina. Quiero que continuéis yendo a Cova de Iría el día 13 y que continuéis rezando el rosario todos los días. En el último mes haré el milagro para que todos crean. Haced 2 andas, una llévala tú con Jacinta y 2 niñas más vestidas de blanco, la otra, que la lleve Francisco con 3 niños más. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Lo que sobre es para ayudar a una capilla que debéis mandar construir. ¿Qué quiere vuestra merced que se haga con el dinero que la gente deja en Cova de Iría? Y tomando un aspecto más triste, les recomendó de nuevo la práctica de la mortificación, diciendo, al final, rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que muchas almas se van al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Tras pronunciar estas palabras, la Virgen María se retiró, como en las veces anteriores, en dirección hacia Levante. Durante largos minutos los pastorcitos permanecieron en estado de éxtasis. Se sentían invadidos por una alegría inigualable, después de tantos sufrimientos y temores. Así, el día 13 de septiembre se verificó una afluencia extraordinaria de peregrinos al lugar bendito, una multitud llena de respeto, calculada entre 15 y 20.000 personas, o tal vez más.
continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrán también Nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Carmen, y San José con el Niño Jesús, para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda, usadla solo durante el día. Según el testimonio de algunos espectadores, con ocasión de esa visita de la Santísima Virgen, como en las otras veces, sucedieron diversos fenómenos atmosféricos. Observaron a la aparente distancia de 1 metro del Sol, un globo luminoso que en breve comenzó a descender hacia poniente, y de la línea del horizonte, volvió a subir en dirección al Sol. 18 Además, la atmósfera adquirió un color amarillento, verificándose una disminución de la luz solar, tan grande que permitía ver la luna y las estrellas en el firmamento, una nubecita blanca, visible hasta el extremo de la cova, envolvía la encina y con ella a los videntes. Del cielo llovían como flores blancas o copos de nieve que se deshacían un tanto por encima de las cabezas de los peregrinos, sin dejarse tocar o coger por nadie. Aunque breve, la aparición de la Virgen dejó a los pequeños videntes muy felices, consolados y fortalecidos en su fe. Francisco se sentía especialmente inundado de alegría ante la perspectiva de ver, de allí a un mes, a nuestro Señor Jesucristo, como les prometió la Reina del cielo y de la tierra. Llegó, por fin, el día tan esperado de la sexta y última aparición de la Santísima Virgen a los 3 pastorcitos. El otoño estaba avanzado. La mañana era fría. Una lluvia persistente y abundante había transformado la cova de Iría en un inmenso lodazal, y calaba hasta los huesos a la multitud de 50 a 70 mil peregrinos que habían acudido de todos los rincones de Portugal. Es la hermana Lucía quien nos relata lo que sucedió, llegados a Cova de Iría, junto a la encina, llevada por un movimiento interior, pedía al pueblo que cerrase los paraguas para rezar el rosario. Poco después vimos el reflejo de la luz y, enseguida, a Nuestra Señora sobre la encina. Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario, que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los militares volverán en breve a sus casas. Quería pedirle muchas cosas. Si curaba a unos enfermos y convertía a unos pecadores, a algunos sí, a otros no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, Nuestra Señora agregó: no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Enseguida, abriendo las manos, Nuestra Señora las hizo reflejar en el sol, y mientras se elevaba, su propia luz continuaba reflejándose en el sol. Visiones de escenas que simbolizan los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del rosario había llovido durante toda la aparición. Lucía, al terminar su coloquio con la Santísima Virgen, había gritado al pueblo: miren el sol. Se entreabrieron las nubes, y el sol apareció como un inmenso disco de plata. A pesar de su brillo intenso, podía ser mirado directamente sin herir la vista. La multitud lo contemplaba absorta cuando, súbitamente, el astro se puso a bailar. Giró rápidamente como una gigantesca rueda de fuego. Se detuvo de repente, y poco después, comenzó nuevamente a girar sobre sí mismo a una velocidad sorprendente. Finalmente, en un torbellino vertiginoso, sus bordes adquirieron un color escarlata, esparciendo llamas rojas en todas direcciones.
El ciclo de las visiones de Fátima había terminado. Los prodigios duraron cerca de 10 minutos. Todos se miraban estupefactos. Después, hubo una explosión de alegría, el milagro, los niños tenían razón. Los gritos de entusiasmo hacían retumbar sus ecos en las colinas adyacentes, y muchos notaron que sus ropas, empapadas minutos antes, estaban completamente secas. Estas se reflejaban en el suelo, en los árboles, en los rostros vueltos hacia el cielo, reluciendo con todos los colores del arco iris. El disco de fuego giró locamente 3 veces, con colores cada vez más intensos, tembló espantosamente y, describiendo un zigzag descomunal, se precipitó sobre la multitud aterrorizada. Un único e inmenso grito escapó de todas las gargantas. Todos cayeron de rodillas en el lodo, pensando que serían consumidos por el fuego. Muchos rezaban en voz alta el acto de contrición. Poco a poco, el sol comenzó a elevarse trazando el mismo zigzag, hasta el punto del horizonte desde donde había descendido. Se hizo entonces imposible fijar la vista en él. Era de nuevo el sol normal de todos los días. El milagro del sol pudo ser observado a una distancia de hasta 40 kilómetros del lugar de las apariciones. Los acontecimientos ocurridos en Fátima en 1917 constituyen un marco de capital importancia en la historia de la Iglesia, una auténtica aurora de los tiempos nuevos que han de venir. El mensaje transmitido allí por la propia Madre de Dios no se limita a un pueblo, a una nación, a una determinada categoría social o a una forma de organización política. Se destina a todos y cada uno de nuestros contemporáneos, como lo reconoció el propio Vicario de Cristo en la citada homilía de 1982 en Fátima. Este llamamiento fue hecho a comienzos del siglo XX y por lo tanto fue dirigido, de manera particular, a este mismo siglo. La señora del mensaje parecía leer, con una perspicacia especial, las señales de los tiempos, las señales de nuestro tiempo. Este mensaje está dirigido a todos los hombres. El amor de la Madre del Salvador llega hasta donde quiera que se extienda la obra de la salvación. Y objeto de su desvelo son todos los hombres de nuestra época, al mismo tiempo, las sociedades, las naciones y los pueblos. Nunca está de más realzar la dimensión universal del mensaje de la Virgen en Fátima. Las palabras que, pronunciadas por sus purísimos y maternales labios, resonaron en Coba de Iría, se dirigían a la tierra entera, a cada individuo, a cada familia y a cada nación, a jóvenes y ancianos, pobres y ricos, incultos y letrados, patrones y empleados, habitantes de los campos y de las ciudades, hombres y mujeres, casados y solteros, laicos y religiosos, ciudadanos comunes y autoridades. Su desvelo de madre no hizo excepción. Si este mensaje bendijo tu vida, suscribirte al canal. Devoción al Inmaculado Corazón de María y los primeros sábados. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza. Nuestra María Santísima es verdaderamente Madre de una bondad inconmensurable. Su desvelo hacia nosotros excede todo amor conocido, pues no solo es tierno, ardiente, generoso e incluso heroico, sino que parece ir más allá de todos los límites. Como vimos, incluso cuando en Fátima se refirió a los castigos reservados al mundo impenitente, la Madre de Dios revistió sus amonestaciones de una profunda tristeza, demostrando, asimismo, por su modo de expresarse, una gran pena de los pobres pecadores.
A pesar de esa saludable advertencia, la Virgen está siempre dispuesta a alcanzarnos de su divino Hijo el perdón. La condición es que utilicemos los medios que nos indicó, el aumento de la devoción a ella, la oración y la penitencia. No ha de extrañar el carácter condicional de esta promesa de perdón, venida de una madre tan bondadosa y misericordiosa. Pues, una vez que alguien está amenazado de castigo a causa de sus pecados, el modo de eximirse es dejando de cometerlos. La devoción al Inmaculado Corazón de María para salvar las almas de los pobres pecadores. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, decía la Santísima Virgen en la aparición del 13 de julio de 1917, al tratar de la parte central de su mensaje. Sin embargo, no fue esta la única ocasión en la que la Madre de Dios hizo referencia a la importancia de esa devoción. La mencionó otras veces en sus mensajes, y tal insistencia no puede dejar de ser considerada seriamente. Quien se tome de un sincero y verdadero amor por esta buena Madre, purísima e inigualable, y ponga en práctica la devoción a su Inmaculado Corazón, será favorecido por su constante amparo. Por mayores que hayan sido los pecados cometidos, la Virgen intercederá por el fiel devoto junto a su divino Hijo, obteniéndole todas las gracias de enmienda de vida y perseverancia en el buen camino. La devoción al Inmaculado Corazón de María es, por lo tanto, uno de los principales remedios para la crisis contemporánea. La comunión reparadora la Virgen nos ofreció, a través de la hermana Lucía, un don de inestimable valor. Yo prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de esas almas. Para recibir este beneficio, le basta al fiel realizar la comunión reparadora de los primeros sábados durante 5 meses seguidos, además de confesarse, rezar un rosario y hacer 15 minutos de meditación sobre los misterios del mismo. Esa comunión debe ser ofrecida en desagravio a la Santísima Virgen y a su Divino Hijo por los pecados y ofensas cometidos contra ellos. La comunión reparadora de los 5 primeros sábados, en efecto, durante la tercera aparición, el 13 de julio, la Madre de Dios había prometido: vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Tal venida todavía no se había dado. El día 10 de diciembre de 1925, sin embargo, según relata la hermana Lucía, hablando de sí misma en tercera persona, se le apareció la Santísima Virgen y, al lado, sobre una nube luminosa, el niño Jesús. La Santísima Virgen, poniéndole la mano en el hombro, le mostró un corazón que tenía en su otra mano, cercado de espinas. Al mismo tiempo, dijo el niño: ten pena del corazón de tu Santísima Madre, que está rodeado por las espinas que los hombres ingratos constantemente le clavan, sin que nadie haga un acto de reparación para quitárselas. A continuación, dijo la Santísima Virgen: mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos, a cada momento, me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, haz algo por consolarme, y di que a todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hicieren 15 minutos de compañía, meditando en los 15 misterios del rosario, a fin de desagraviarme. Prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de estas almas. El día 15 de febrero de 1926, se le apareció de nuevo el niño Jesús y le preguntó si ya había difundido la devoción a su Santísima Madre.
Ella le dijo que la Madre Superiora estaba dispuesta a propagarla, pero que el confesor le había dicho que esta última, sola, nada podía. Jesús respondió: es verdad que tu superiora sola nada puede, pero con mi gracia lo puede todo. Manifestó la dificultad que algunas personas tenían de confesarse el sábado, y pidió para ser válida la confesión dentro de los 8 días. Jesús respondió: sí, puede ser, y hasta muchos días, más aún, con tal de que cuando me reciban, estén en estado de gracia y tengan la intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María. Ella preguntó: Jesús mío, ¿y las que se olviden de poner esa intención? Jesús respondió: pueden ponerla en la siguiente confesión, aprovechando la primera ocasión que tengan de confesarse. 4 años después, en la madrugada del 29 al 30 de mayo de 1930, nuestro Señor le reveló interiormente a la hermana Lucía otro pormenor respecto a las comuniones reparadoras de los 5 primeros sábados, y quien no pudiere cumplir todas las condiciones en el sábado, ¿no las satisfará con los domingos? Jesús respondió: será igualmente aceptada la práctica de esta devoción en el domingo siguiente al primer sábado, cuando mis sacerdotes, por justos motivos, así lo concedieran a las almas. Los papas y Fátima. Desde las primeras noticias sobre las apariciones de Fátima, los papas mostraron simpatía y apoyo. Pío VI, entre otras manifestaciones públicas de simpatía, concedió el día 1 de octubre de 1930 una indulgencia especial a los peregrinos de Fátima. Pío XII, que hizo una decena de pronunciamientos sobre Fátima, declaró el 8 de mayo de 1950: ya pasó el tiempo en que se podía dudar de Fátima. Anteriormente, el 31 de octubre de 1942, consagró la humanidad al Inmaculado Corazón de María. En 1946, por medio de su legado, el cardenal Masella consagró el mundo a Nuestra Señora de Fátima, como reina de él. El 11 de octubre de 1954 ordenó que se renueve anualmente la consagración del mundo a su corazón inmaculado. Juan XXIII, cuando aún era cardenal, visitó como peregrino el lugar de las apariciones y, más tarde, legó en testamento su cruz pectoral al santuario de Fátima. Pablo VI fue el primer romano pontífice que visitó Fátima, para conmemorar el cincuentenario de las apariciones, el 13 de mayo de 1967. Antes de eso, al clausurar la tercera sesión del Concilio Vaticano II, anunció su intención de enviar una rosa de oro al santuario de Fátima, lo que efectivamente hizo. Juan Pablo II visitó personalmente el lugar de las apariciones en 2 ocasiones, el 13 de mayo de 1982 y el 13 de mayo de 1991. En 1984, en Roma, ante la imagen de Fátima, consagró la humanidad al corazón inmaculado de la Virgen, en unión a todos los obispos católicos del mundo. Hizo también importantes declaraciones sobre la devoción a Nuestra Señora de Fátima, varias de las cuales son citadas en diversas páginas de esta obra. En un mensaje especial a los portugueses, por ocasión de los 350 años de la proclamación de Nuestra Señora de la Concepción como patrona de Portugal, Juan Pablo II recordó las importantes advertencias hechas por la Virgen en Fátima, en horas de desatino, cuando el alma de la nación parecía naufragar. Fue visto danzar el sol en la cova de Iría, amenazando poner fin a los días del hombre sobre la tierra, al mismo tiempo que la Santísima Virgen, por intermedio de los pastorcitos, hacía llegar a
La humanidad esta queja maternal, no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Octubre de 1917. Los hombres olvidaron a Dios y sus mandamientos, viviendo como si Él no existiese. Benedicto XVI comentó las apariciones de la Virgen de Fátima diciendo: un camino para mantenerse unidos a Cristo, como sarmientos a la vida, es recurrir a la intercesión de María, a quien ayer, 13 de mayo, veneramos de manera particular recordando las apariciones de Fátima, donde, en 1917, se manifestó en varias ocasiones a 3 niños, los pastorcillos Francisco, Jacinta y Lucía. El mensaje que les confió, en continuidad con el de Lourdes, era un intenso llamamiento a la oración y a la conversión, mensaje verdaderamente profético, sobre todo si se considera que el siglo XX fue flagelado por inauditas destrucciones, causadas por guerras y por regímenes totalitarios, así como por amplias persecuciones contra la Iglesia. Además, el 13 de mayo de 1981, hace 25 años, el siervo de Dios, Juan Pablo II, sintió que se había salvado milagrosamente de la muerte por la intervención de una mano maternal, como él mismo dijo, y todo su pontificado quedó marcado por lo que la Virgen había preanunciado en Fátima. Si bien no han faltado preocupaciones y sufrimientos, si bien todavía hay motivos de aprensión ante el futuro de la humanidad, consuela lo que prometió la Blanca Señora a los pastorcillos: al final, mi corazón inmaculado triunfará.